Hay cierta parte que muchas veces se vuelve complicada o difícil o intimidante cuando somos llamados a liderar, a presidir o a ser maestros. Es la parte de extender promesas. Cuando nosotros llegamos a Primera de Reyes 17, encontramos la historia de Elías el profeta, que es enviado a la ciudad de Sarepta para llegar con una viuda y ser alimentado por ella. Jehová le dice que vaya con ella porque ella lo alimentará. Sin embargo, cuando Elías llega con la viuda le dice, solo tengo para comer yo y mi hijo y después nos vamos a morir porque ya no hay que comer. Elías el profeta le dice que lo haga, pero que primero le dé de comer a él. Y le promete que entonces los ingredientes y el alimento no va a faltar. La viuda hace como Elías le pide y entonces le da de comer al primero y después a ella y a su pequeño. Y resulta que pasa lo que Elías prometió. Los alimentos no cesan hasta que vuelve a haber comida en el lugar y para la sequía en la que estaban. Cuando nosotros aprendemos de esta historia o de historias familiares o similares, nos llenamos de asombro y decimos qué padre está esto, yo quiero, y nos encanta ver las historias de milagros. Sin embargo, también viene la parte en la que nosotros tal vez dudamos o nos da miedo y decir, bueno, pero yo como líder o como maestro, ¿cómo extiendo este tipo de promesas? ¿Cómo hago esta parte del llamamiento? Creo que lo primero a entender es que cuando estamos al servicio de Dios y Él te ha investido o te ha dado el manto, tú tienes la autoridad para hacerlo. Claro que no es tan sencillo, ¿cierto? Por ejemplo, el Elder Christofferson en la última conferencia general, la de abril del 2022, en su discurso llamado Nuestra relación con Dios, enseñó: algunos malinterpretan las promesas de Dios y creen que obedecerle a Él produce resultados específicos en momentos determinados. Pero esas eran las promesas, ¿no? Una bendición está ligada a un mandamiento, una ley sobre la cual se basa. Bueno, eso es cierto, obedecer ciertas cosas está ligado a ciertas promesas o bendiciones específicas. Sin embargo, rara vez es la promesa que habla de momentos determinados. Tenemos bendiciones específicas ligadas a mandamientos, pero no tenemos tiempos específicos dictados para esas bendiciones específicas. Ahora, creo que cuando nosotros estamos enfrentando este tipo de cosas, nosotros tal vez con esta nueva cita nos da un poco más de timidez y decimos, bueno, entonces, ¿qué se supone que debería hacer? Creo que en primer lugar hay que hacer una diferencia entre las bendiciones que Dios ha dictado y otras que pueden darse justamente con momentos específicos. Hay una diferencia entre las bendiciones que Dios ha dado y que están claras en las Escrituras y que están extendidas a todos sin un tiempo determinado para su cumplimiento. Hay una diferencia entre ellas y las otras bendiciones que muchas veces pueden prometerse que son bendiciones específicas, pero para tiempos y momentos específicos. Ahora, para entender si nosotros podemos ejercer o cuándo o cómo extender este tipo de promesas, necesitamos entender dos cosas. La primera es que depende mucho de la situación. Si bien las bendiciones generales que todos podemos ver en las Escrituras y que están abiertas para todos, están justamente eso, abiertas para cualquier momento, hay otras que son más particulares y debemos de cuidar la situación o observar la situación en la que pueden darse. Hay 3 elementos que yo considero que debe haber ahí y que hemos visto en las Escrituras. Por ejemplo, tenemos el primer rubro que sería la fe de la persona que recibe la bendición. En segundo lugar, tendríamos la autoridad de la persona que da la bendición y en tercer lugar, la voluntad de Dios. Es interesante ver que cuando el Salvador estaba en la tierra preguntaba por la fe de las personas. Si lo piensas detalladamente, bueno, Él es Cristo, hace todo lo que el Padre desea. Entonces contamos con la voluntad divina. También Cristo tenía la autoridad adecuada. Y si lo pensamos en esta fórmula de 3 cosas que estoy mencionando que yo he observado en las Escrituras, la única cosa que falta por determinar es la fe de la persona que recibe la bendición o la promesa específica para un tiempo específico. Entonces nos damos cuenta que estas 3 cosas, al parecer en el ejemplo de Cristo, tienen que estar alineadas. La fe de la persona, la autoridad del que da la bendición y la voluntad del Padre en el proceso. Ese es el primer rubro que hay que entender. La otra parte que hay que entender es que todo esto tiene que ser cuando el Espíritu lo dicte.
Y claro que tiene sentido. Tú dirás, bueno, Braulio, ¿para qué estoy viendo este video? Eso ya lo sé. Y es que quiero aclararlo porque hace unos instantes estábamos hablando de cómo no siempre tienes que saber si es revelación o no. Si es bueno, solo hazlo. Bueno, ¿te acuerdas que dije que no en todo tienes que saber, pero había cosas que sí? Bueno, esta es una de esas cosas en las que sí tienes que saber. Porque estas bendiciones que son tan específicas, tan particulares, para una persona particular, con una bendición particular, para un momento específico, nosotros no podemos decidir eso. Es del Padre hacerlo. Y en este aspecto, por eso tenemos que estar seguros que sea del Espíritu. Ahí sí no podemos decir, bueno, no importa si sea o no, él es bueno, ¿no? Sí, pero no. En este aspecto no, porque estás lidiando con una autoridad que tenemos porque es de alguien más. Y se hace de acuerdo a lo que ese alguien más desea. Estas promesas están sujetas 100% a que el Espíritu las dicte. Ahora, este tema lo quiero tratar también porque creo que muchas veces he enfatizado la parte de las promesas de Dios no tienen una fecha cumplida, o sea, una fecha de cumplimiento. Entonces tenemos que entender que no estamos aquí por las bendiciones que pueda darnos y por eso vivimos y obedecemos. Ahora, no quiero ir solo a ese extremo, quiero también compartir que existe este otro extremo donde todos debemos encontrar un centro, que también hay bendiciones específicas para momentos específicos. Y sí hay bendiciones que se cumplen en tiempos determinados. Te voy a contar una historia. Cuando yo era misionero, tuve la oportunidad de servir como líder de distrito. Y en el distrito éramos, creo que 4 compañerismos, éramos 8 personas, no sé, sí, creo que sí, 8 personas. Y en ese momento nosotros teníamos un objetivo, una meta bautismal. Teníamos cierta idea de poder tener ciertos bautismos en cierta cantidad de tiempo. Eso es una meta. Y en ese aspecto estábamos platicando yo platicaba con los miembros del distrito sobre cómo iban, qué personas habían encontrado y qué personas estaban listas o en un punto en el que pudieran dar este paso en sus vidas. Hablando con las misioneras del distrito, me comentaron sobre un hermano a quien llamaremos Rubén. Rubén era un hermano mayor que estaba muy fascinado por la iglesia, estaba en silla de ruedas y tenía una dependencia muy, muy fuerte al tabaco. Yo les pregunté sobre la persona que más probable o más sensible o más preparada estaba también para hacer todos esos elementos. ¿Quién era la persona más preparada para esto? Y lo mencionaron a él. Le dije, ok, ¿qué cosas podrían impedir que él tomara el bautismo en la fecha que nos gustaría o que estamos planificando? Ellas me dijeron, bueno, hay un pequeño gran problema. El hermano Rubén tiene una dependencia muy fuerte al tabaco. Y por fuerte nos referimos a una cajetilla al día. Bastante. Me puse a pensar si era el momento de buscar una bendición específica. Digo, no lo pensaba con estas palabras porque esto lo he aprendido con el tiempo, pero me puse a pensar si podríamos buscar una bendición específica para un tiempo específico. Y entonces, sabiendo que esto era bastante difícil, era miércoles y era de este domingo al siguiente donde terminábamos o queríamos hacer los bautismos, la duda existió, por supuesto que sí, es muy difícil, eso es imposible que una persona deje de consumir cuando consume una cajetilla al día. Las misioneras me informaron que él había intentado dejarlo, pero que pues simplemente dejarlo era muy difícil. Y les dije, bueno, vamos a hacer algo, ¿les parece? Vamos a abrir el libro de Isaías, en el capítulo 58. Vamos a leer sobre las bendiciones del ayuno. Y junto con el hermano Rubén, todo el distrito va a ayunar para que su salud se manifieste y para que él deje el tabaco. Y vamos a hacer este ayuno este domingo y él va a dejar el tabaco este domingo. Las misioneras dijeron, bueno, claro, podemos intentarlo, ¿por qué no? Vamos con el hermano Rubén y le preguntamos si... porque algo que también dije fue, es importante que antes de todo esto pregunten qué piensa él de estas bendiciones. Es importante que sepamos que él piensa. Si tiene fe en estas bendiciones, entonces vamos a hacerlo. Pero si él no cree en estas promesas, entonces no tiene caso que lo hagamos. Así que fueron y al día siguiente me llamaron y me dijeron, al hermano Rubén le gustó la idea.
cree en esas promesas y quiere hacerlo. Dije, perfecto, pues hagámoslo. Llegó el domingo, el sábado en la noche, tarde, después de la comida. Y empezamos nuestro ayuno, mi compañero y yo. Y estábamos un poco nerviosos, preocupados, no sé, como con fe, pero con una ligera sombra de interés, duda. Y entonces llegó el domingo en la tarde. Eran como las 6 o 7, no recuerdo. Y le di una llamada al hermano Rubén, porque lo habíamos conocido y quería que yo le llamara y platicara con él. Y le di una llamada y le pregunté sobre su ayuno y sobre cómo habían sido las últimas 24 horas con el tabaco. Y cuando él contestó el teléfono, se escuchó en su voz una alegría y una vida, una voz tan viva como no la había escuchado antes de él. Era un hermano bastante alegre, pero en ese momento estaba más alegre de lo que yo lo había escuchado o platicado con él antes. Se oía vivo, lleno de energía. Y le pregunté, entonces, ¿qué pasó? Y me dijo, empecé el ayuno. No he sentido la necesidad de tabaco en todo el día. Ni siquiera las ganas. Ni se me antoja. Me emocioné, por supuesto. Y le dije, vamos a ver qué tal va mañana. Y pasado. Y el miércoles. Y el jueves. Y ver qué pasa de aquí al domingo. Sábado creo que habíamos dicho. Hicimos llamadas, no siempre, las hermanas a veces me hablaban y me informaban del asunto. El hermano Rubén no volvió a fumar. Pusimos nuestra fe en una bendición específica, en un momento específico. Y sucedió. Ahora, quiero aclarar que tal vez esto no vuelva a pasarme en la vida, en el sentido de que tal vez no vuelva a conocer a alguien que tenga esta exacta situación. Y en parte no voy a ser misionero de tiempo completo otra vez, y etcétera, etcétera. Creo que es importante entender que estas promesas y estas bendiciones existen y son reales y suceden. No son la norma de todos los días, porque para la norma de todos los días tenemos las cosas generales, las promesas generales. Pero hay promesas y bendiciones específicas, hechas para personas específicas, en momentos específicos. Debemos de darnos cuenta que estas ocurren cuando el Espíritu lo dicta. Yo no vuelvo a prometerle algo así a cada persona que creo que tiene problemas con la palabra de sabiduría. No lo hago, no tan drásticamente como que puedan dejar una sustancia a la que tienen dependencia tan fuerte en un solo día. No lo digo, no lo prometo, porque no es una promesa general que puede extender a cualquiera cuando yo quiera y solo porque me gustaría que sucediera. Es en ese momento en el que sin lugar a dudas sientes, esto es lo que tenemos que hacer. Y es tan claro y tan preciso que no puedes cuestionarlo ni siquiera. No puedes dudarlo, solo se siente. La fe se afianza en tu corazón con una firmeza que te da toda la convicción necesaria para ir y hacerlo. El Espíritu dicta a tu corazón, esta es la promesa, esta es la bendición, este es el tiempo específico y aquí está toda la cantidad de fe necesaria para hacerlo. Cuando somos maestros o líderes podemos extender bendiciones como las de las Escrituras en cualquier momento. No necesariamente por una impresión espiritual. Pero hay veces, y para esas tenemos que estar preparados, estudiar, mantener el canal de revelación abierto. Y esas llegan, en las que tal vez dices, no hay nada de comida, pero dale al profeta primero y después no va a faltar nunca la comida. Necesitas valor y en el momento necesario el Espíritu mismo te lo dará. La fe es un don y los dones se dan por medio del Espíritu. Y en ese momento no hay ni una duda, ni una gota de temor a la hora de decir, vamos a ayunar el domingo y esa persona dejará de fumar el domingo.
cuando estamos dispuestos a seguir la guía del Espíritu y cuando ese Espíritu nos dicta clara e indistinguiblemente que así debe ser, es maravilloso ver cómo así sucede.